¡Yujú! ¿Cómo están? Espero que muy bien y por cierto, felices fiestas. Muy bien. Me voy a dar la oportunidad de hablar de un tema random y es una historia que yo vi hace mucho tiempo, un anime llamado Moriarty el Patriota o Yukoku no Moriarty para quienes les gustan los títulos en japonés. Al punto. Moriarty el Patriota es un manga / anime que hace una reimaginación de la clásica historia de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle. Y claro que en esta historia no vamos a tener como protagonista a Sherlock Holmes, no, sino va a ser a su antagonista, James Moriarty, el célebre antagonista, el némesis de Sherlock Holmes. La trama se va a llevar en Inglaterra victoriana, una época marcada por una rígida división de clases y una aristocracia que oprime a las clases más bajas. James Moriarty, más conocido en esta historia como William James Moriarty, es representado como un hombre con un alto intelecto muy brillante y una profunda empatía por los desfavorecidos. Lo que busca William James Moriarty es reformar la sociedad británica, aunque él deba utilizar métodos cuestionables, algo ambiguos y en ocasiones utilizar la violencia. William y sus hermanos Albert y Louis van a trabajar entre las sombras para exponer la corrupción de la nobleza, adoptando el papel como consultores del crimen. En sí, James Moriarty va a ser apodado como el Lord del Crimen, quien va a ayudar a las personas oprimidas a vengarse de aquellos que abusan de su poder, con el único fin de crear un mundo más justo y mejor. Punto al resaltar de esta historia es que los tres hermanos llevan como segundo nombre James, haciendo una referencia con el antagonista de las historias de Sherlock Holmes. Y como ya mencioné al personaje más esperado, y en realidad era uno de los más esperados dentro de esta historia porque la base de Moriarty no Patriot es las historias de Sherlock Holmes, pero con la perspectiva del villano. Les voy a confesar que a mí me costó aceptar a este Sherlock Holmes porque era lo opuesto al personaje que está descrito en los libros. Y no solamente ello, sino que no pude evitar compararlo con el Sherlock Holmes de la BBC y de vez en cuando con el Sherlock Holmes de las películas interpretadas por Robert Downey Jr. Pero mi favorito siempre va a ser Benedict Cumberbatch. Y sí sé que hay otras series en donde también se ha interpretado al gran detective. El punto aquí es Sherlock Holmes de los libros llega a ser una persona reservada, a menudo distante, un poco brusco en las interacciones, misógino. ¿Y por qué lo digo? Porque antes de Irene Adler, él consideraba a las mujeres inferiores. Pero cuando conoce a Irene Adler, que utiliza su intelecto para desafiar al detective, al final termina respetándola como rival y le dio una lección de que no debe subestimar a las mujeres. Luego tenemos otros puntos de su personalidad, que es emocionalmente frío, prefiriendo más la lógica que los sentimientos. Su vida social es muy limitada y se muestra algo egocéntrico debido a su intelecto superior. Puntos que se tomaron en consideración con el Sherlock de la BBC en tiempos modernos. Y ahora entrando con el Sherlock de la BBC, él es abiertamente arrogante, insensible, narcisista, se autodenomina sociópata altamente funcional, aunque tiene una capacidad extraordinaria para entender a otros y carece de empatía y a menudo desprecia las normas sociales. Una de las cosas que también me atrajo de este Sherlock es que creo que en un capítulo menciona que a él poco le importa la justicia, que lo que más le interesa es resolver casos, crímenes, algo que lo desafía, y es por eso que tanto el Sherlock de los libros, de Moriarty, de la BBC y de otras series en donde aparece el gran detective, lo que creo que más les disgusta es resolver casos muy simples. Y es obvio que aquello es el punto más obvio y más reconocible que sabemos. Y como me estaba metiendo un poquito más al lore y saben muy bien que existe el artbook o el guía del personaje en donde se nos muestra ciertas características del personaje, aquí existen estos pequeños folletitos y tenemos a Sherlock Holmes. Y la parte que más llamó la atención, más que todo de su fandom, es donde dice no le gustan las mujeres, nada más. Claro que también por curioso uno está viendo la parte que le preocupa y dice
dice, le preocupa o está esperando algo, incluso después de haber entendido el mayor misterio de su vida, que fue William. El hombre está planeando algo muy grande, de nuevo, y es evidente que Sherlock ha notado algo en William James Moriarty, está algo inquieto. ¿Y cómo sé eso? Porque hay una segunda parte, pero no nos adelantemos, ¿ok? Vamos por orden. La parte en donde dice que no le gustan las mujeres, parte que les gustó demasiado al fandom porque shippean a William y a Sherlock como nunca creen. Desglosemos este punto, pero con el Sherlock original, porque la historia de Moriarty el Patriota tiene como base las historias creadas por Arthur Conan Doyle. Tenemos a Sherlock Holmes, el original, quien es una persona que prefiere mantenerse alejado de las mujeres, mantener su distancia y considera a las mujeres como un factor perturbador. Aparte que él considera que las emociones y los sentimientos no están muy bien relacionados con la lógica pura y el razonamiento que él tanto valora. Pero esto cambia cuando conoce a Irene Adler, quien es la única mujer quien lo derrota de forma intelectual, reforzando así su respeto hacia ella y una admiración mutua. Creo que lo que quiere decir en este aspecto es que Sherlock Holmes ve a las mujeres más como entes emocionales y sentimentales que seres que utilizan el intelecto o la lógica o el razonamiento para resolver ciertas cosas. Entonces, en el caso de Irene Adler, lo que vio Sherlock en ella fue una persona que utiliza la lógica, el razonamiento, su intelecto para salirse con la suya y derrotarlo, y dejando de lado parte de sus emociones. Y debe ser eso por lo que más la admira a ella, dejando el lado romántico de lado. Y es desde esa vez que cuando Sherlock conoce a Irene, Sherlock ya no subestima demasiado a las mujeres, porque sabe muy bien que algunas mujeres sí pueden discernir de sus propias emociones y usar el intelecto y la lógica a su favor y de la forma más letal. En el caso de Moriarty el Patriota, aquí vemos a otro tipo de Sherlock, todo lo opuesto al original y también opuesto al Sherlock de la BBC o al Sherlock de la película o cualquier otro Sherlock. El punto aquí es que vemos un Sherlock más suelto de huesos, más sociable, más empático y que de cierta forma guarda respeto hacia las mujeres. Por ejemplo, las interacciones que tiene con la señorita Hodgson. Sí, en esta historia la señorita Hodgson no está casada, no es una señora como en las historias originales o en otras historias basadas en Sherlock Holmes. Y en esta historia es una señorita y las interacciones entre Sherlock y la señorita Hodgson son de respeto y muchas llamadas de atención. Por otro lado tenemos a Irene Adler, que es más una admiración mutua. Que refleje romanticismo, eso no se ha notado aún. Pero esto responde del por qué a Sherlock no le gustan las mujeres en esta historia, para dejarlo más en claro. Bueno, muchos dirían que tal vez sea por la dificultad de conectar con este tipo de personas debido a que no encajan en su ideal de la lógica y la eficiencia. En sí, tal vez es un personaje que le cueste relacionarse con profundidad, porque cuando él se relacionó con otras féminas fue en el barco del Neonatic, ahí estaba conversando con unas mujeres, pero si te ves muy bien todo el encuadre, en realidad no estaba conversando, sino que estaba entreteniendo a las mujeres con un juego que es adivina la profesión de, en donde las mujeres señalaban a un varón y decía qué profesión tiene, y él, observándolo, le dice la profesión que tienen y se acercaban a esta persona y le preguntaban qué profesión tenían y Sherlock Holmes acertaba, y de esa forma conoció también a William James Moriarty. Entonces este Sherlock que tenemos aquí presente es un personaje sociable, empático, se puede llevar bien con las personas, ya se ha visto. Sin embargo, una cosa es ser sociable y otra cosa es conectar a profundidad, porque en el caso de Sherlock Holmes creo que él analiza a la persona, la juzga mediante sus acciones y motivaciones, decide si le gusta o no y si encaja en su ideal de la lógica y la eficiencia. Por ejemplo, con el Dr. Watson, con la señorita Hodgson, con Irene Adler, que encuentro en ellos algo muy interesante. Y me puedo arriesgar a decir que la razón por la que a Sherlock Holmes no le gustan las mujeres, dejando de lado la parte de relacionarse de forma emocional o sentimental, entablar relaciones personales, es su desinterés sobre ellas, y no solamente sobre las mujeres, sino en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Él prioriza demasiado su profesión, la resolución de problemas y demás. Y ya que estamos hablando de mujeres, vamos a usar a la señorita Hodgson como ejemplo. En la historia, la señorita Hodgson fue convencida para explotar uno de los pisos de su edificio en donde vive Sherlock, con el fin de obtener lo que ocultaba Irene Adler. Ahora veamos esto con los ojos
trabajos de Sherlock. Miren, Sherlock Holmes va a priorizar su trabajo. Él tiene su propia lógica y prioriza la eficacia, pero cuando encuentra personas con eficacia, también las considera alguien interesantes porque lo están apoyando y están siguiendo su lógica. La señorita Hudson lo hizo, claro, convenciéndola. Una vez que explotara aquel piso, él tendría que arreglarlo. También le habrá contado sobre el caso de Irene Adler y con eso ya la convenció. Entonces, ¿qué es lo que hubo aquí? Uno, seguir la lógica de Sherlock. Es obvio que él va a priorizar su trabajo, así que la señorita Hudson lo va a apoyar, convenciéndole de que Irene Adler estaba metida en algo muy peligroso y hasta podía perder la vida. La señorita Hudson llega a ser una persona muy eficaz. Claro que para convencerla hay que llegar a hacer un trato con ella, pero ella sí también le entra, ya que tiene un sentido de justicia que en esta serie Sherlock Holmes también prioriza. Entonces van a ayudar a Sherlock para ayudar a Irene. Entonces es como una cadena bajo su lógica. En la señorita Hudson encuentra una persona de confianza que es eficaz, que es capaz de arriesgar por sus locos planes, igual que el Dr. Watson, y que comprende la situación. Así que si algo le pasa a la señorita Hudson, tengan por seguro que Sherlock Holmes sí va a mover cielo y tierra para encontrar al que le hizo daño. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en los libros como en la serie, la señora Hudson o la señorita Hudson son personajes de confianza, personas que los entienden. Ahora imagínense a las mujeres de la época victoriana, ¿creen que van a aceptar a un hombre que es capaz de hasta explotar una mansión, una casa solamente para encontrar sus respuestas? Claro que no, en su mayoría, porque estas mujeres ya tenían un pensamiento establecido en su mente: casarse, establecerse en la sociedad, ser buenas madres, etc. Y como dije anteriormente, Sherlock Holmes prioriza su trabajo y no solamente de la manera detectivesca, hasta él mismo hace experimentos y gasta su dinero para conseguir aquellos materiales para realizar sus experimentos. Aparte, su trabajo también le exige viajar y él gasta de su propio bolsillo los boletos para transportarse. Y una mujer en esa época también va a demandar ciertas cosas y Sherlock Holmes lo sabe, y es por eso que prefiere evitarlas. Evita relacionarse personalmente. Claro que cuando encuentra una persona muy interesante y que cumple con todo lo que está buscando, allí ya tenemos problemas, pero vemos que estas personas también tienen sus propios intereses, así que creo que le gusta esta parte del individualismo también. Pero bueno, el punto aquí es que a Sherlock no le disgusta a las mujeres, sino que prefiere relegarlas y no relacionarse con ellas, debido a que ellas representan a una distracción en muchos aspectos. Pero si él es gay, me lo hacen saber. Pero esto creo que llega a ser una buena explicación de por qué a Sherlock no le gustan las mujeres. ¿Y qué les pareció este análisis? Muy banal, ¿verdad? Porque en realidad el tema de esta historia no es la vida de Sherlock Holmes y sus tratos con la sociedad. Por algo se llama Moriarty el Patriota. Y esta historia toca problemas más que todo con los conflictos sociales que existe en su Londres victoriano. Y el personaje principal es William James Moriarty, no Sherlock Holmes. Pero bueno, estamos hablando del gran detective y es obvio que va a llamar en gran parte la atención. Y la razón por la que hice este análisis fue porque tenemos a un nuevo Sherlock con nuevas características, con nuevas actitudes, y es muy curioso. Así que digamos que hasta él podría utilizar técnicas de seducción. Ya te estoy viendo, Sherlock. Ahora pasando a un tema que dejé colgado, dije anteriormente que Sherlock observó que William está algo inquieto. Pero antes de entrar en este contexto, vamos a poner las cosas bien claras. En esta historia, Sherlock Holmes y William James Moriarty tienen una especie de buena relación. En sí, hay un reconocimiento mutuo y admiración. ¿Y a qué vamos con esto? En los últimos capítulos de la primera parte de la historia, Sherlock Holmes y James Moriarty tienen una batalla, como se describe en los libros de Sherlock Holmes escritos por Donald Conan Doyle. Ambos caen, pero de diferentes lugares. En esta historia caen desde el puente de Londres al río Támesis, y es obvio que en ambas historias les dan por muerto, pero en esta historia tanto William James Moriarty como Sherlock Holmes sobrevivieron y son rescatados por un estadounidense apodado Willie the Kid, no me recuerdo su verdadero nombre, y son llevados a Estados Unidos y van a pasar una temporada de 3 años, más que todo en la ciudad de Nueva York, en donde van a resolver casos criminales. Después de esos 3 años vuelven
vuelven a Londres y se reúnen con todos sus conocidos y cuentan sus historias. Al punto, como dije, Sherlock Holmes ha observado que William James Moriarty está un poco inquieto, y la razón es por las historias que se van a armar en la segunda parte, en donde va a haber mayor participación de la M16, tal vez de Mycroft, el hermano mayor de Sherlock Holmes, y también del grupo que integra la M16, que anteriormente pertenecían al grupo de William James Moriarty, dirigidos ahora por su hermano menor Louis James Moriarty. Como ya escucharon, he mencionado la M16, la cual es una organización de servicios secretos, y dentro de las filas del grupo está un personaje llamado James Bond. Y claro que al escuchar la M16 y James Bond, uno ya tiene claro la idea de qué va a ir estas historias de espionaje, de investigación y claro la defensa del gobierno. Y da la idea de que se van a separar de las historias de Sherlock Holmes y esta historia quiere ir un poco más a lo independiente. Por cierto, voy a agregar que el James Bond de esta historia en realidad es una mujer disfrazada de varón que se hace llamar Irene Adler. También está dada por muerta, pero en realidad está viva y tomó esta identidad para proteger la suya, la cual ella llama James Bond. Sé que descoloca un poco, pero así son las cosas en esta historia. Al punto, me he leído el capítulo y sí da una promesa de algo, porque en la primera parte no hay villanos. Todos los capítulos que aparecen son autoconclusivos, incluso los del manga. Sí, hay escenas que sí llaman la atención, pero ¿para qué me sirven esas escenas si los villanos son unos completos tarados? Yo sé que los planes de William James Moriarty siempre van a tener el factor sorpresa, aparte de una gran investigación. Sin embargo, los villanos de cada una de estas historias son muy vagos, no tiene sentido, solamente dice, oh, soy malvado y punto. En ninguno de esos capítulos hay ese villano que en realidad puede poner en jaque a William James Moriarty y compañía, exceptuando, claro, Milverton. Y aún así, ellos ya habían preveído que Milverton iba a entrar en acción. Y para el colmo, Milverton es más el villano de Sherlock Holmes que el de James Moriarty. En sí parece que lo estuviera utilizando entre comillas. Y no importa si Milverton amenazó a William James Moriarty, él sabía que iba a hacer eso. Entonces no hay un villano pleno que le ponga el estate quieto a William James Moriarty. Y podría ser Sherlock Holmes, pero en esta historia ambos son como super amigos, podría decirse. Entonces, ahora que estamos hablando de organizaciones más grandes con personas que conocen la ley de derecho y al revés, que se pueden aprovechar de las situaciones y pueden llevar a la perdición a otras personas. Pero bueno, el punto aquí es que yo mencioné que William James Moriarty está inquieto y es por esto, por esta organización criminal que recién está aflorando dentro de Londres y que está contaminando las calles con su sustancia. Y con una típica escena japonesa en donde se le rompe algo, en este caso es un vaso que se le cae al piso, él predice que tiempos oscuros se acercan y es por eso que William está inquieto, pero quiere saber que hay más dentro del caso. Y lo más probable es que tarde o temprano la M16 va a comenzar a fallar, porque tanto Louis, quien es subordinado de Mycroft, están dirigiendo esta operación para mantener la paz de Inglaterra. Si algo pasa, William va a entrar a juego y claro va a sacar sus habilidades y va a ir detrás de esta organización o quien está detrás de todo ello. Esperemos participación de varios personajes. Y sí sé que debo hablar más de los otros personajes porque toqué más a Sherlock que a William James Moriarty, pero este video en sí era como mi opinión en ciertos aspectos. Hablaré en otros videos de estos personajes si me recuerdo, así que nos vemos para la próxima.